Saludamos a todos los que nos acompañan en este encuentro digital virtual, ¿no? A través de Zoom. Esta vez para abordar un tema que nos tiene muy inquietos como diario regionalista, en el que quisiéramos ir entrando poco a poco. Por una parte, por carencia propia. Somos de una generación, los que están en una parte de esta pantalla, que es anterior a la irrupción de los medios digitales, ¿no? Pero en nuestro mismo equipo tenemos gente que es experta en el equipo de redacción, experta en el tema digital, que tiene mucha experiencia en ello y ha hecho buena parte de su vida comunicando a través de redes. Dentro de ellos, Marcelo Albano, que ha sido el articulador de este encuentro y que es un columnista habitual nuestro. En su última columna, además, hizo una muy clara descripción de los distintos segmentos etarios respecto de sus intereses y particularmente su acercamiento a las redes. Mi nombre es Claudio Urtubia, editor del periódico, y les presento a Yolanda Olivares, nuestra invitada de hoy, a quien voy a presentar luego de mencionar el nombre de todos los que están aquí, a Marcelo Albano, a quien ya lo mencioné, columnista, y a Nazario Garay, que es parte del equipo permanente de El Regionalista. ¿Quién es Yolanda? Yolanda se identifica como creadora digital. Ella es una comunicadora estratégica. Voy a leer cosas que tengo que confesar que no todas las entiendo, ¿eh? Pero se las voy a presentar y luego Yolanda tendrá que contarnos. Digital Mindsetter, y aquí algo que la muestra desde el punto de vista de Horizonte, que lo encuentro bien atractivo, ayuda a generar comunidad, engagement, reputación y contenidos de valor. Eso es súper entretenido para nosotros porque implica qué es lo que se consigue a través de redes. Le dejo la palabra a Marcel, que ha sido, como digo, el articulador de este encuentro, para que él luego le dé el pase a Yolanda. Hola, gracias Claudio, gracias a todos y a todos los que están mirando hasta ahora. Hola Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al diario Regionalista. Brevemente, yo creo que quien mejor puede hablar y digitar respecto de estas preguntas que te hace Claudio es ella. Entonces, yo solamente quería situar un poco en contexto social por qué se introduce este tema acá. Y lo dividí en 4 campos distintos, lo voy a hacer muy sencillo. En el campo político, las transformaciones digitales afectaron en un control de las masas, en mensajes que eran capaces de calar y de generar posiciones políticas. Ahí tenemos una disrupción importante que se generó, las fake news, los bots, en fin. En la parte económica, en el sistema económico, nosotros también presentamos la emergencia de las criptomonedas, de la importancia que tienen estas transacciones internacionales ahora, de las cuales también hay una serie de comportamientos que van fuera del Estado, ¿ya? Por ahí no sé cómo, yo no tengo conocimiento respecto de eso, pero sí sé que hay temas de impuestos que son a nivel globales y que funcionan de otra manera. Entonces ahí tenemos una disrupción en la parte económica. En la parte cultural, las disrupciones vinieron desde el estallido con la pandemia, en los distintos movimientos identitarios, y que nos llevó a tener este nuevo ciclo de transformaciones, en la cual estamos pasando casi como de la Edad Media a la modernidad. Y quería citar lo último, en cuanto al área de desarrollo social, las relaciones humanas se vieron muy afectadas. El encierro, el estrés, la depresión mental, la salud mental se transformaron en problemas serios durante este tiempo y al parecer van a seguir siendo. Entonces, desde ese punto de vista, Yolanda, yo creo que la pregunta que a todos nos surge acá es cómo le entramos al animal, cómo nosotros, qué elementos necesitamos para ver hasta qué punto esta transformación digital puede ser vista no solamente como una Matrix nueva que nos consume, nos atrapa y nos agarra los tiempos del día, sino cómo las podemos también utilizarlas para que sean beneficiosas. Por ahí quiero dejarte una pregunta abierta para que tú con tu experticia nos digas más o menos por dónde entrar a comprender estos fenómenos. Gracias, Marcelo. Estoy muy de acuerdo contigo. Primero, quiero agradecer la invitación, saludar a Claudia, a Marcel. Mira, estoy de acuerdo contigo porque tú nombras 4 áreas que efectivamente vimos una revolución, un cambio, una transformación que viene de esta revolución digital que se llama la Revolución Industrial 4.0, que efectivamente lo que está haciendo es provocar cambios profundos en nuestra sociedad y en todos los ámbitos, como tú mencionaste, el cultural, el político, efectivamente es transversal.
Y esta revolución 4.0 o digital, a diferencia de las anteriores, es que primero el componente central es la información, son los datos. La revolución anterior, la 3.0, tenía que ver con los software, los hardware. Ahora estamos hablando de datos, de información. Y hoy la capacidad del Big Data, de la inteligencia artificial, del Machine Learning, lo que está haciendo es que la velocidad de los cambios y toda la tecnología que está asociada, estos cambios se produzcan en periodos mucho más cortos. Entonces, evidentemente nosotros los notamos mucho más, porque antes nosotros, por ejemplo, podían pasar 20, 25 años para que nosotros viéramos una evolución en las comunicaciones, por inventarte, pasar del fax al mail, por ejemplo. Pero hoy nosotros estamos viendo que estos cambios son mucho más rápidos en todo ámbito de la vida, y el mejor ejemplo para ver cómo se acortan estos periodos es precisamente lo que nos pasó en la pandemia, que es algo que yo he mencionado en mis videos. Probablemente antes de que llegaran los confinamientos, muchos de nosotros nunca usamos el Zoom, nunca hicimos una consulta por telemedicina, o nunca usamos redes sociales. Pero tuvimos que iniciar un nuevo negocio, nos tuvimos que reinventar y nos tuvimos que ponernos a vender online y aprender a hacerlo. Entonces, la pandemia, que fue una crisis sanitaria, reveló en muy corto periodo cómo se van produciendo estos cambios de la transformación digital, que nos vimos un poquito obligados a aprenderlas, porque antes estábamos más hacia afuera, y eso tiene que ver mucho con las generaciones, la generación X o la generación Y, que no estaban quizás tan involucrados en la tecnología, la miraban un poquito desde alrededor, de afuera. Las generaciones millennial y más recientes nacieron ahí, para ellos algo muy natural, pero para nosotros fue como una obligación. Si no lo habíamos hecho, fue como una obligación. Y lo principal, yo creo que a todos los que nos vimos enfrentados a usar el Zoom, o hablar por WhatsApp, por video con los amigos para celebrar un cumpleaños, cualquier cosa, la más trivial que sea, nos dimos cuenta que de repente no había que tener tanto miedo. Yo creo que es como lo primero. Nos costó, quizás hubo alguien que nos enseñó, pero al final nos facilitó la vida, nos pudimos comunicar, nos pudimos atender en el médico sin tener que salir y correr riesgo, tuvimos que trabajar de otra manera. Entonces, yo creo que la experiencia en los 2 últimos años es muy reveladora, en el sentido de que la tecnología y toda la innovación que se está creando y la transformación es una herramienta que puede ser buena o mala, depende cómo se use. Si nosotros le damos un buen uso, es muy posible que nos nutra, se crean medios digitales, por ejemplo, aquí el regionalista, es producto de esa revolución. Pero también hay que reconocer, como todo en la vida, que hay gente que le da mal uso. Y es nuestra como responsabilidad y obligación, que somos ciudadanos de esta nueva era, a la edad que tengamos, es un poco entenderla, mirarla, para poder hacer un buen uso. Básicamente, a nivel general, esa sería como mi recomendación. No sé si tú quieres que te dé algo más particular, pero a grandes rasgos eso sería. Un contrapunto. Tú distinguir entre, claro, el uso bueno y el uso malo. Sin embargo, normalmente los medios destacan las cosas negativas. Entonces, como para que pareciera que el universo de las redes sociales, mira, el otro día estábamos conversando y me acuerdo que me daba ahí un dato. Nosotros en el diario calculamos más o menos que uno gasta como 5 metros de sol, que hacer esto con Zoom, ¿te acuerdas? Y te diste un dato que era increíble. Entonces esos datos también revelan de que hasta qué punto esto puede transformarse en algo positivo. Claro, el dato que habíamos conversado era que uno hace scroll en las pantallas, ya sea viendo redes sociales o revisando mail o WhatsApp. Se calculó un promedio, un estudio norteamericano, que uno recorría la altura de la Estatua de la Libertad diariamente. Hay otro estudio que dice que nosotros desbloqueamos nuestro teléfono en promedio al día 120 veces. No sé si yo llegara a las 120, pero si hablamos un promedio, probablemente hay gente que lo hace más y otra menos. Evidentemente el smartphone, porque hablemos de los teléfonos inteligentes, se transformó en una herramienta increíble, pero también provocan estas adicciones o esta serotonina y oxitocina que provoca el placer de los likes, o de que la gente, porque hay gente que le provoca placer el clink clink, hay gente que le provoca estrés. Todo eso tiene que ver con la relación que nosotros tengamos con la tecnología y cómo lo usamos.
Entonces, yo como consejo, lo primero que yo sugeriría es tener un reconocimiento de que esto es una herramienta. Y la herramienta tiene que servirnos a nosotros y no nosotros a ella, porque detrás de todos estos grandes de la tecnología, como yo les conté, la revolución 4.0 de los datos, ellos, su negocio son los datos. Entonces tenemos que estar conscientes que es una herramienta que si no la sabemos usar, nosotros nos convertimos en un producto. Entonces lo que tenemos que hacer es que la tecnología nos sirva a nosotros y nosotros no estemos a merced de la tecnología, del Google, del teléfono, lo que tú ocupes. No quiero centrarme solo en las redes sociales, De pero acuerdo, también las quiero incluir. Y lo de otro acuerdo. es Mira, sí, dejar de perdón. tener una mirada de consumidor. En el fondo, esa mirada pasiva de estar consumiendo contenido sin ninguna filtración, lo que va a hacer es que vamos a entrar, nos vamos a anestesiar, porque lo que te demuestra el algoritmo por defecto es lo que él cree que a ti te gusta, y si tú no haces filtro, probablemente vas a leer y vas a ver cosas que de verdad no te interesan. Y de hecho, el otro día vi un video muy interesante que decían que la generación X era una generación inalcanzable porque no tenía engage. Engage es cuando tú interactúas con los demás. Solamente mira, tiene la función de mirón. ¿Por qué? Porque nos vemos contenido que a nosotros nos llame la atención, somos muy críticos de lo que vemos en internet, en redes sociales. Pero eso ocurre también porque no estamos interactuando, porque en la medida que el algoritmo, sea el de Google, sea el de las redes sociales, empieza a ver que a ti te interesan temas, por ejemplo, no sé, sobre el regionalismo, o te empiezan a interesar temas sobre la transformación digital, o sobre el cultivo de, no sé, de poroto, y empiezas a buscar estos contenidos y empiezas a interactuar con esos contenidos, les prometo que van a ver un cambio en la información que están viendo. Pero si nuestra interacción como consumidor es solo comprar, es solo retuitear o republicar un meme, o contestar cosas odiosas para tener la razón o imponer nuestra opinión, probablemente eso es lo que nos van a seguir mostrando. Entonces, por eso hay que tener una actitud más activa, porque también así como el algoritmo nos lee a nosotros, nosotros también estamos nutriendo al algoritmo. El algoritmo y la inteligencia artificial se nutre de los datos que nosotros les entregamos. Entonces, si nosotros como sociedad, y esto en general, no solamente con las redes sociales, empezamos a nutrir de contenidos negativos todo lo que está en el ámbito digital, el algoritmo, ¿qué va a entender de nosotros? También se va a transformar en una inteligencia más oscura, con una visión más negativa. Sí. Entonces es súper importante entender que no solamente el algoritmo es una herramienta que a nosotros nos lee en el sentido de darnos lo que cree que a nosotros nos gusta, pero nosotros también lo estamos nutriendo, porque en un momento se forma y después empieza a estudiar solo, a aprender solo, sí, con nuestros Yolanda, datos. Mira, en los 95 tengo el recuerdo cuando Internet empezaba a masificarse recién, año 90 y tanto, y yo estaba en la U, se estaba con la duda de cuál iba a ser el medio que iba a canalizar Internet. Si iba a ser el teléfono, no, perdón, no se mencionaba el teléfono, si iba a ser el televisor, ¿Ya? se mencionaba incluso las redes eléctricas como posibilidad Sí. de cableado para llegar al televisor. Y termina siendo el teléfono, y el teléfono personal, nada más individual que eso, y nos transforma a todos en emisores, a diferencia de lo que fue, no sé si la formación tuya, la formación mía, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Y el medio es el que define qué es lo que se comunica y se publica. Hoy día ya no es el medio es el mensaje, el emisor es el mensaje. Y hay tantos emisores como teléfonos hay en uso, y eso da pie a cosas positivas y negativas. Y negativas, exacto. Una fórmula que es, corrígeme si me equivoco, el hacerse parte activa, participante de comunidades de interés. ¿No es cierto? Y esa es una visión positiva de este tema. En todas partes hay comunidades. Ahora, ¿va a derivar para allá la comunicación digital? ¿O va a seguir siendo individual y cada quien genera lo que quiere? Lo que pasa es que esta revolución digital lo que va a hacer en todos los mercados, en todas las industrias, tú estás hablando de la industria de la comunicación, pero en todas las industrias, lo que va a provocar es la hipersegmentación. Entonces nosotros ya no nos vamos a comunicar quizás a un público masivo como nosotros conocíamos con los medios de comunicación más tradicionales, sino que son clúster. Personas que tienen intereses en común, que comparten entre ellas. Y eso es lo que va a provocar, por eso se están generando hoy
por ejemplo, productos y marcas específicas para el mercado senior, para los padres separados. La comunicación también va a derivar como industria a esta hipersegmentación porque lo que te está dando la revolución digital son datos que te permiten conocer más a ese público, pero ya no va a haber un producto masivo para todos, va a haber un producto diseñado, porque como hay muchos emisores, va a haber un producto diseñado para cada uno. Ahora, los medios de comunicación, porque hablé de la industria de la comunicación, pero los medios de comunicación siguen cumpliendo un rol, yo soy periodista también, un rol muy importante porque lo que provoca efectivamente esta gran cantidad de emisores es que uno, en la misma línea que yo dije de ser consumidor, tomar una actitud más activa, uno también tiene que hacer como receptor, va a tener que filtrar más la información. Y la única forma de filtrarla es usando fuentes oficiales. Y eso es súper importante, que tiene que ver con el uso seguro y responsable de las redes sociales, del internet, porque hoy existen tantos expertos, existen tantos medios que de repente uno no conoce, o de repente hay gente que está solamente haciendo fake, o hay agencias haciendo un trabajo, una campaña atrás. Y la única forma de nosotros poder discernir que es real y que no es real, antes de compartirlo, antes de comentarlo, es ver quién está emitiendo la información. Entonces, si uno se fija en Facebook, sobre todo, la información viene de muchas fuentes que la gente tiende a compartir sin verificarla y se provoca una viralización que es muy dañina. Entonces yo por eso les digo, cuando digo dejar de ser consumidores, es que cuando ustedes tengan una cuenta, una red social, por favor, si quieren informar seriamente, sigan a medios de comunicación formales con periodistas y profesionales y no una cuenta de una persona X. A eso me refiero primero, en dejar de ser consumidor, en ser un poquito más reflexivo y tener un uso seguro y responsable. Y el uso seguro y responsable tiene que ver, uno, con el tema de las claves para que no te clonen las cuentas, de ojalá verificar por 2 pasos los inicios de todas tus cuentas, cosa que nadie pueda entrar, porque hoy veo a cada rato gente que le han robado la cuenta o personas que se hacen pasar por ella. El uso responsable tiene que ver con lo que comparto, con lo que comento. ¿Es relevante? ¿Le importa a alguien? ¿Le sirve a alguien? Hay gente que ni siquiera mira la fecha y de repente es un poco gracioso la anécdota, comparte un anuncio de una persona perdida hace 5 años. Entonces ahí tú ves que la gente no tiene un uso responsable, no hace un filtro. Entonces acá es súper importante. Yo, por ejemplo, en Facebook, yo tengo una cuenta de Facebook, no la uso mucho, pero sí sigo a los medios de comunicación que yo conozco y cuando hay una noticia no voy a Twitter. Voy a las cuentas de estos medios, porque para mí esa es la información válida, no es un grupo de WhatsApp, no es un audio compartido. Entonces en eso nosotros como usuarios tenemos que ser mucho más responsables, porque ante esta oleada de información que nos está llegando, nosotros vamos a tener que ser el principal filtro y eso tiene que ver con las fuentes con las cuales tú te informas. Da lo mismo la cual tú elijas. Hay gente que le gusta más un medio por otro, cada uno tiene su línea editorial, eso es cosa tuya, pero tienes que ser responsable para saber qué es lo que estás recibiendo, qué es lo que estás compartiendo, comentando. Bien, Yolanda. Nazario, Marcel, ¿preguntas? Sí, yo tengo Mira, cuando te escucho, mucho de lo que se tiene que trabajar tiene que ver con pautas de conducta. Eso significa con educación. Por ejemplo, en el sistema educativo, no sé si existen asignaturas que no existen. ¿Te fijas? En las redes sociales existen pocas personas que enseñan redes sociales a utilizar las herramientas y ver sus potencialidades. Pero también me queda la sensación de que tenemos como este logo bueno que alimentamos con las cosas positivas que queremos hacer. Y también tenemos esto malo. Y se genera un conflicto en esto. Y en este conflicto nosotros nos vamos a ver enfrentados en el futuro. Entonces yo estoy esperando la siguiente situación. ¿Qué aportamos nosotros como generación? ¿Qué aportamos como medio? ¿Cómo usamos esta herramienta como medio para utilizar? No sé, por ejemplo, pensar en la generación Z, que son los más chicos, en la primera relación, porque me ha tocado pasar bien con algunos jóvenes y ellos tienen otras características distintas, porque estamos viendo como lo que observamos como generación más cerca, pero
también existen estas segmentaciones, las que tú le llamas clúster, también generan líneas de división, donde hay que afirmar nosotros mismos, porque tomo conclusión de que las redes, esta oleada de información, es un espejo de nosotros mismos. Exacto. ¿Cierto? Bien. Es como un espejo de tú mismo. Entonces, nosotros alimentamos lo bueno y lo malo. ¿Cómo logramos nosotros llegar a instalar estas temáticas en base que corresponda? Porque he leído en un artículo 2030, donde ya no va a ser el celular, sino que van a ser unos lentes que vamos a tener para acá. ¿Te fijas? Y vamos a pasar de este proceso lento de cómo va a morir esta aplicación y vamos a entrar a qué realidad. ¿Te fijas ahí? Entonces, no sé, nos puedes contar si recomendar algunas aplicaciones, algunos pasos, algunas lógicas que nosotros deberíamos tener internalizadas para que podamos socializarla con el resto. Claro, mira, otra característica que tiene la revolución digital, les hablé de la hipersegmentación, de la gran cantidad de datos, otra característica que tiene es la colaboración, que es una tendencia que se va a ver también en todas las áreas de la sociedad, y hay muchos expertos, filósofos, sociólogos que están hablando que tanto así como las democracias necesitan hoy colaboración entre ellas para que el mundo avance, y el tema de las vacunas fue un gran ejemplo, cómo avanzaron otros países y no, y tenía que ver un poco con la apertura hacia otras democracias, o a la tecnología, al carnet sanitario. Hay todo un tema atrás con la tecnología, las redes sociales. No quiero centrarme solo en las redes sociales. En general, lo que se tiende es hacia la colaboración. Entonces, independiente que haya un clúster, todo va a estar interconectado entre sí. Porque, por ejemplo, si tú en el futuro, y es algo que vamos a estar viendo, se acaba de inaugurar el Congreso Futuro, somos el primer país en Latinoamérica que tiene 5G, somos líder en plantear un proyecto para proteger los neuroderechos. Yo creo que Chile tiene mucho potencial en ese sentido. Y lo que vamos a ver en términos de transformación digital es, por ejemplo, que hoy las fintech, que en el fondo básicamente es todo lo que tiene que ver con la banca y los financiamientos, tú ya estás haciendo transacciones a través de internet, online, pero hoy eso se va a ver en otras áreas de la vida. Probablemente vas a poder comprar propiedades, hacer toda la notaría por internet y el registro del conservador de bienes raíces. Las cosas no van a conversar cada una en su área, se van a comunicar porque nadie va a poder tomarlo todo, porque son tantos los datos que es imposible. Y eso va a pasar también con los clústeres, se van a comunicar porque vamos a necesitar unos de otros. Y esa es la idea, en el fondo, de también cuando se habla del metaverso famoso, que no existe un solo metaverso. Lo que pasa es que ahora tenemos instalada la idea de Facebook porque Facebook se adueñó como del concepto, pero en verdad son multiversos, que la idea es que sea algo abierto, desregulado, para que todos podamos participar y no nos sintamos en el fondo con la imposición de afuera de que esto se maneja así. El mundo va hacia la desregulación en el sentido de las instituciones tradicionales, que también es síntoma de la desconfianza de la gente en las instituciones. Va hacia allá el mundo digital, hacia un mundo más desregulado, donde todos podemos participar y donde la colaboración es muy importante. Pero eso no quiere decir también de que nos vamos a convertir solamente en seres virtuales y planos, ¿ya? Todo online, porque también tenemos que pensar que nosotros somos simios, somos mamíferos, tenemos átomos, nos movemos en otro mundo, y la única manera de aprovechar todo lo que se hace en el mundo online es llevarlo al mundo offline. O sea, que esa tecnología, por ejemplo, nos ayude a combatir los incendios con un robot y no poner en riesgo las vidas de las personas. Esa es la visión que uno espera de lo que se logre la tecnología. Como pero ya se está también tenemos haciendo que en varias reconocer, industrias. exactamente, en la construcción, en la Minería. minería, sí. Esa es la visión que tenemos que tener, pero también tenemos que entender que hay gente que tiene otro propósito con la tecnología, y eso también tenemos que entenderlo, pero tiene que ver con nuestro reconocimiento para poder entenderlo, aprender de eso, no ser engañados, porque así como avanzan las cosas buenas, avanzan las cosas malas. Entonces cada día estamos conociendo nuevas formas de fraude,
nuevas formas de robar cuentas. Por eso hoy se está trabajando tanto en que la regulación y la privacidad de los datos en todos los países vaya ojalá de la mano con estas transformaciones, pero es un tremendo desafío. Nazario, ¿algún comentario? Un Estás sin poco voz. escuchando. ¿Estoy sin voz? No, ahora sí. Ah, no, Hola Nazario, ¿cómo estás? No te saludé, disculpa. no te preocupes. Escuchando a Yolanda en todo su planteamiento, hay un par de cosas que a mí me llaman la atención. Bueno, yo la verdad es que vengo trabajando con el tema de la tecnología desde hace muchos años, ¿ah? Quizás desde desde otra perspectiva. Yo trabajaba como encargado de redes y telecomunicaciones en Nestlé, ¿ya? Ya, Que no era una perfecto. empresa dedicada a las telecomunicaciones, ¿ya? Pero Ajá. era un usuario de redes y telecomunicaciones. Y yo estaba encargado de eso, entonces me tocó vivir todo este cambio por allá por principios de los años 90, todo este cambio desde que desde que apareció el primer computador personal para uso, digamos, para sacarle provecho en la empresa, en la industria, en lo que sea, ¿ya? Y de la creación de las primeras redes de área local, desde lo que se tenía anteriormente a eso, que era todo el tema de, te digo, las empresas se comunicaban con sus otros puntos, con sus fábricas, qué sé yo, por medio de líneas de comunicación como el Telex, ¿ya? Existía el concepto de half duplex y full duplex, ¿ya? Que era lo mismo que en el tema de la comunicación, el de que cuando tú hablabas por un walkie-talkie tiene que hablar uno primero y el otro responder, no pueden hablar los dos juntos, ¿ya? Entonces, todo eso, digamos, toda esa forma de comunicación tuvo un cambio, pero tremendamente rápido, abismante, ¿ya? Y pasamos de lo análogo a lo digital, y más o menos por esa época, por ese tiempo, ¿ya? Entonces, todo este cambio, digamos, visto desde el punto de vista del uso que se le tiene que dar, yo lo viví en el tema de la empresa, el área privada, digamos, ¿ya? Y fue realmente sorprendente. Entonces, pero hay una cosa que a mí siempre, así transversalmente en el tiempo, me ha preocupado, que es el tema del uso de los datos. Creo que ahí hay un gran tema, ¿ya? El uso de los datos, como hoy día, por ejemplo, a través de estos algoritmos de los que tú hablabas al principio, el que está entre medio, la Matrix, digamos, se entera de alguna manera de cuáles son tus preferencias, cuáles son tus gustos, ¿ya? Y te empieza a alimentar con información relacionada con esas preferencias tuyas y esos gustos, ¿ya? Y tú muchas veces ni siquiera te das cuenta. Entonces, de a poco como que te vas segmentando, ¿ya? Y en la medida que tú permaneces ahí, vas quedando como aislado dentro de ese segmento. Exacto. También se me ocurre que va a pasar algo así como que se van a crear barrios virtuales, así como hoy día la gente elige un barrio donde vivir por ciertas características geográficas, no sé, o físicas, ¿ya? Se van a crear unos barrios virtuales donde va a estar agrupada la gente de acuerdo a sus intereses comunes. Ya, eso ya creo que está ocurriendo. Está ocurriendo así. Y lo otro es el tema de la colaboración, que también me llama la atención porque creo que por ahí es donde tiene que ir encaminado el tema. Recuerdo que en esa época empezamos nosotros a hacer las famosas videoconferencias, no como hoy día a través de Zoom, no con el uso de Internet, sino que con equipos especiales para videoconferencias, usando líneas privadas de comunicación que te comunicaban entre un punto y otro, o entre varios puntos, ¿ya? Pero con equipos especiales. No hoy día como lo puede hacer cualquier persona desde su computador o desde su teléfono celular. Y existió, me acuerdo, una empresa, se creó una empresa a la que nosotros, cuando yo trabajaba en Nestlé, le contratamos servicios que se llamaba colaboración virtual. Y te hablo de 12, 14, 15 años atrás, ¿ya? Entonces ya se veía, digamos, el concepto de la colaboración como algo que era necesario tener para poder, digamos, poder trabajar en algo común a nivel de la empresa,
¿ya? Y ahora eso tiene que ser, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, extrapolado al uso de todas las personas. Entonces, todo todo este proceso que hemos vivido durante estos últimos años, de alguna manera hay que saber interpretarlo, o hay que lograr tener una interpretación para poder usarlo de forma correcta. Y creo que nosotros en el Regionalista, con la creación del periódico digital, estamos apuntando hacia eso, ¿ya? Entonces, este tipo de conversaciones o conversatorios que tenemos me parece muy rico, muy enriquecedor, para poder también llevarlo a la gente que nos ve, a nuestros clientes, a los que nos leen y a los que nos ven. Así que esa es la reflexión que me surge de esta conversación. Me encanta, Nazario, que compartas tu experiencia, Nazario, porque yo creo que tú eres reflejo de un poco la actitud, y nosotros de las generaciones más antiguas, de la actitud que hay que tener, porque nosotros hemos sido las generaciones que hemos vivido los cambios más grandes, o que hemos observado. Los niños de 15 años nunca vieron una máquina de escribir. Nosotros hemos visto toda esta evolución, y me encanta que lo compartas, porque esa es la actitud que hay que tener para mantenerse vigente, para no sentirse aislado ni con miedo. Lo que uno tiene que tener es una actitud de aprendizaje constante, de mente abierta, de no ser rígido, decir, no, esto no me gusta, no, esto nos va a consumir, etcétera, etcétera. Si tú tienes la mente cerrada, te vas a quedar aislado, te vas a quedar atrás, es como que todavía tuvieras un teléfono fijo esperando que alguien te llame. Eso no va a pasar, porque ya nadie usa el teléfono fijo. Entonces la actitud siempre es tener esta mente abierta, ser flexible, para que emocional y profesionalmente podamos surfear estos desafíos, y no entender, de nuevo, yo no estoy planteando que la tecnología sea buena, lo que pasa es que yo trato, y mi objetivo, como Claudio leyó en mi descripción, soy una mindsetter, me considero una mindsetter, porque lo mío es tratar de transmitir esta conciencia de que tampoco se trata de que, ay, no, esta cuestión nos va a consumir como sociedad y vamos a terminar en la ruina. Siempre se ha pensado eso cada vez que aparece una gran revolución tecnológica en la sociedad. Nosotros somos resistentes al cambio, pero es responsabilidad nuestra de darle un buen uso, de aprovecharla, de estar vigente, de poder usarlas para cosas buenas. Y yo creo que como nosotros tenemos una actitud más reflexiva frente a la tecnología, porque vimos el cambio, también tenemos la oportunidad, sin ser expertos en manejar TikTok ni un editor de video, poder decirle a las generaciones más jóvenes de que es importante verlo un poquito más de afuera y no tan metido en la pantalla. Claro, sí, sí. Mira, quería complementar en base a lo que tú también estás comentando. Marcel, yo les pido que vayamos cerrando, porque este tema nos puede dar para mucho, así que, Marcel, tu espacio. Dame 2 minutos, 2 minutos, nada más, uno. Como los reels, que hay que sintetizar todo en 1 minuto, así es súper complicado para los que somos buenos para hablar. Pero bueno, el hecho de que la experiencia nuestra, las generaciones más antiguas, nos tocó pasar de estas presentaciones, ¿se acuerdan de estas transparencias antiguas que escribíamos con lápices de plumón y proyectábamos? Con retroproyector. Con retroproyector, claro, pasamos al data, a las impresoras con cinta, las come papel, me acuerdo que le decíamos nosotros. Pero hay una característica que he puesto yo que hoy día no la aprecio como actitud, y no estoy hablando de una generación en específica, sino una actitud en general. Cuando estábamos en la universidad o nos tocó acercarnos a la tecnología, tuvimos, por ejemplo, que aprender los paquetes de Office sin tutoriales, sin profesores que hicieran grandes cursos de capacitación, y tuvimos que aprender en base a esto del control Z, a retroceder, ¿te fijáis? Ensayo, error, y así nos fuimos dando una cierta dinámica y hábitos de cómo explorar esta red social. Y como tú bien dice Yolanda, no estar metidos como inmersos, metidos dentro de la pantalla, sino también explorar estas nuevas herramientas. Para cerrar, ya en honor al tiempo, primero quiero darte las gracias por darte el espacio, por estar con nosotros, aportar al pequeño y humilde aporte que hace el Diario Regionalista a la comunidad que nos lee, que nos escucha, que nos ve.
Y agradecerte tu espacio y el tiempo. Hoy día el tiempo es lo más valioso que existe y se agradece un montón. Eso, quiero Gracias a cerrar. ustedes por la invitación. Me encantó la conversación. Yolanda, pero sí esperamos tenerte en otra, ¿no? Cuando quieran, nos Aquí coordinamos. Yo quedaron feliz. Hay con puntos, un montón de cosas que conversar. o sea, de hecho aquí quedaron con puntos suspensivos el metaverso, el multiverso, los barrios virtuales, quedaron no uno, sino que un montón, y dentro de ello nos quedamos con esta idea. Este es un instrumento y la posibilidad de que lo utilicemos en favor nuestro y en favor del crecimiento de las personas depende de nosotros. Exacto. Yolanda, Muchas gracias. muy agradecido por tu buena participación, tarde. Marcel Nazario, que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.